escuchado en diferentes ocasiones, pero que como la palabra de Dios es un agua de vida, donde nosotros sustentamos nuestra alma de esa necesidad espiritual que ella tiene. Por la palabra del Señor siempre la estaremos oyendo, las palabras que venimos oyendo desde el inicio del camino. Y vamos a meditar un poco más en esta palabra, porque la palabra de Dios es una fuente donde siempre está brotando agua de vida para nuestra alma. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 24. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que nos habla el Señor por el apóstol Pablo, donde nos dice que somos salvos en esperanza. ¿Por qué somos salvos en esperanza? Porque es la esperanza que nos ha dado el Señor por su palabra, que es fiel a su palabra y que no puede mentir, lo que nos motivó a nosotros buscar el camino del Señor. Y por esa esperanza, ¿una esperanza de qué? Una esperanza de redención, una esperanza de salvación para nuestras almas, una esperanza de vida eterna y de tantas otras cosas que Dios nos ofrece y que a través de nuestra vida cristiana las hemos podido experimentar, como Dios ha cumplido en nuestra vida muchas cosas que nosotros le hemos pedido, porque eso es parte de nuestra esperanza, saber que nosotros contamos con un Dios fiel y verdadero, y que sus promesas son reales y verdaderas, y que Él nos invita a nosotros a que le busquemos, a que creamos a su promesa, a que nos apropiemos de la promesa que Él nos ha dado. Y esa esperanza de recibir todo lo que Dios nos ofrece, tanto en esta vida terrena, como sobre todo lo que nos espera en el más allá, es la razón principal que nos tiene en el camino del Señor. No estamos porque, bueno, nos gustó, como la gente piensa, una religión. Y si fuera por religión, la que menos atractivo tiene es el Evangelio. Gracias, Señor. El Evangelio no tiene atractivos materiales, porque el Evangelio es simple, el Evangelio es sencillo. Entonces, materialmente no hay atractivos para esto. En una ocasión que estábamos en un punto allá en San José, Costa Rica, y llegaron unos invitados porque era un matrimonio, como nosotros cantamos, ¿verdad? De esta manera, no usamos instrumentos musicales, no formamos algarabía, ni escándalo, ni esparviento, porque nuestra adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y había unas personas ahí invitadas a ese matrimonio, pero que pertenecían a un grupo de esos culleros. Y entonces yo pasaba por ahí, me paraba un momentito así, cuando salí, oía que comentaban y decían: esta iglesia no está en nada, aquí no hay salsa, esto aquí está simple. Mi iglesia sí tiene salsa, bastante salsa, porque yo estoy hablando de aquí para mí, pero sí, él decía que allá en su iglesia sí había buena salsa, buena música, buena distracción, pero que aquí no había nada de eso. Bueno, es que es así. El Evangelio es sencillo, es simple. ¿Qué es lo que nos tiene aquí en el Evangelio? ¿Qué es lo que a nosotros nos ha inspirado, nos ha motivado para buscar el Evangelio? Saber que hay una promesa de salvación y de vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Una gloria eterna, una gloria sin par. Una gloria que no tiene comparación con nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Y que por eso el Señor dice, no es de comparar lo que aquí se sufre con la gloria venidera que un día ha de ser manifestada. Y que el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, él decía
que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque es por Cristo que nosotros hoy tenemos esta esperanza. ¿Por qué por Cristo? Porque Cristo fue el medio que usó el Padre para traernos salvación. Estando nosotros sin Dios, sin esperanza en este mundo, por causa del pecado, sentenciado a una condenación eterna, porque esa es la paga del pecado. Pero gracias a la obra redentora de Cristo Jesús, quien dejando su trono de gloria vino a este mundo, se ofreció a sacrificarse en un sacrificio expiatorio, entregando su vida en un martirio, pagando por nuestra culpa, pagando por nuestros pecados, para que por medio de ese sacrificio redentor que él hizo, hoy nosotros pudiésemos tener esperanza de salvación, de vida eterna, y escapar de aquel castigo eterno que merecían nuestros pecados y que merecen los pecados de aquel que no acepta la obra redentora de Jesús. Y que por eso entonces el apóstol Pablo, hablando allá en los Colosenses, decía estas palabras, capítulo 1, versículos 26 y 27. Es Cristo. Cristo, por eso Cristo es el centro de nuestra predicación, de nuestro mensaje, de la enseñanza que nosotros hemos recibido. Cristo, porque es Cristo el que dio su vida por nosotros, es Cristo el que nos trajo la salvación, es Cristo el que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Cuando nosotros nos remitimos a Él porque en algo, ¿verdad?, no hemos actuado correctamente, en algo le hemos faltado, en algo nos hemos descuidado, y por eso entonces nosotros acudimos al Padre por medio de Jesús, no por medio de María, porque María no puede hacer nada por nadie. Ella sencillamente fue un instrumento que Dios usó para traer al Salvador del mundo a este mundo. Pero la gente en su ignorancia religiosa, ¿verdad?, que no tiene ningún fundamento bíblico, dice, no, mejor es acudir a María, porque ella es mujer y era madre. Entonces, cuando la madre acude al Hijo Jesús, o sea, en una escala, ¿verdad?, de María a Jesús y de Jesús al Padre, ¿verdad?, ese invento, ¿verdad? Entonces, como ella es mujer y ella es la mamá, cuando Jesús ve, dice, los senos de que él recibió su alimento, ¿verdad? Cuando él ve, y entonces, bueno, uno salta de disparate queriendo justificar la adoración a María, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres. Ningún santo es intercesor entre Dios y los hombres. Por más santo que haya sido, por más bueno, por más justo, ya él terminó su carrera aquí. El único que intercede por nosotros se llama Jesús. Solo Jesús. Él suscitó el resto, gente, dando el día de la resurrección gloriosa que todavía no ha ocurrido. Esa resurrección va a ser antes de la gran tribulación, ¿verdad? La resurrección de los muertos en Cristo. Pero todos esos que han dormido en Cristo desde el año 2000 que aceptaron a Jesús hasta la fecha, no han resucitado. Ellos están en un lugar de reposo, sus almas, hasta el día de la resurrección gloriosa. Pero ninguno de ellos puede hacer nada por nosotros. Hay hasta en la iglesia, hermanos, que dicen, allá debe estar mi mamita, viéndome, guiándome, dirigiéndome, cuidándome. Olvídese de que su mamita lo cuida. Si no lo cuida Jesús, no lo cuida nadie. Allá debe estar mi papito, ayudándome, guiándome, protegiéndome, amparándome. Olvídese de ese cuento religioso, de esa superstición. Ninguno de ellos puede hacer nada por usted y por mí. El único que puede hacer algo por usted y por mí se llama Jesús. Y por eso entonces dice la palabra del Señor,
a los cuales hizo Dios hacer notoria, es decir, darnos a conocer a nosotros la riqueza de la gloria, esa gloria eterna que está allá en los cielos, reservada, dice, para los que le aman, la gloria de este misterio, porque realmente nosotros todavía no hemos visto este misterio. Lo creemos por lo que dice la Biblia, pero nadie ha visto esa gloria, nadie ha visto ese lugar. Algunos a veces el Señor por sueño les ha manifestado más o menos cómo es ese lugar. Yo recuerdo una vez en un sueño que yo veía así como que iban los hermanos atravesando en unas embarcaciones como una forma simbólica, y que allá en el horizonte se veía una ciudad, pero que eso resplandecía y brillaba, y eso se veía como que era de puro oro por el brillo que emanaba de esa ciudad, pero se veía allá a una gran distancia. El Señor me estaba mostrando hacia dónde estábamos yendo, ¿verdad? Porque yo veía a muchos hermanos ahí que iban conduciéndose hacia ese lugar, porque estaba esa ciudad hermosa, pero se veía algo que no es, como dicen algunos hermanos de Colombia, que no es de este mundo, algo muy especial, muy esplendoroso, ¿verdad? Que se veía allá, y se veía una torre bonita y un brillo indescriptible allá donde estaba esa ciudad muy distante, ¿verdad? Pero no lo hemos visto. Por eso dice el Señor, ahora vemos por espejo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo sentimos, y por lo que nos dice la palabra del Señor. Un día vamos a ver eso cara a cara, ¿verdad? Entonces por eso dice que es un misterio. Esto es un misterio. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza. ¿Por qué es esperanza? Porque lo esperamos un día obtener, alcanzar. Esperanza viene de esperar, ¿verdad? Y aunque a veces la mucha espera desespera, pero nosotros no debemos de desesperarnos en esperar cuando llegue ese momento. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando acerca de esto en los Hebreos, nos dice, dándonos, ¿verdad?, un consejo, el apóstol Pablo, de que nosotros debemos de mantener siempre esa paciencia, ¿verdad?, de que un día vamos a llegar a ese lugar. Dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Aquí se requiere de paciencia, esperar con paciencia el cumplimiento de esa esperanza que tenemos, ¿verdad? De llegar a ese lugar eterno que Dios ha prometido a los muchas personas, porque esto se cree por fe. Muchas personas dicen, no, hay que gozar la vida. Yo me meto ahí a esa iglesia y ahí no voy a poder gozar de la vida, yo voy a poder chupar, bailar, fornicar, robar, matar, hablar palabras sucias, ya no voy a poder gozar de la vida, porque a eso le a gozar la vida. El diablo, el que lo goza, no se goza nada. Lo que hace es que se destruye la vida de la persona. Pero como ellos miran eso de aquí, por eso es que el Señor dice, lo que se ve, eso no es esperanza. Eso no es esperanza, eso está allí y lo puede tomar, gozar y hacer el que lo quiera. Ahí está el alcance de todo. El que no le gusta estar en el Evangelio porque es simple, porque es sencillo, bueno, tiene toda la libertad de ir a gozar de la vanagloria de este mundo, pero esa es su gloria y esa gloria termina muy pronto. Por eso el Señor nos presenta la parábola del rico. Él aquí gozó de todo. Por eso es que el Señor dice que la riqueza de nosotros los pobres es el Evangelio. Porque la verdad es que aquí no tenemos gran cosa.
Los ricos aquí sí tienen todo. Cuando digo esto, recuerdo cuando un ministro le decía a un rico, que era un gran empresario, Tagarópolos, que ya se murió hace tiempo y ahora son los descendientes los que heredaron su fortuna. Y el ministro un día se encontró con él y comenzaba a hablarle del evangelio. Y él le decía: ahora, aprovecha, esa es tu oportunidad para ti, aprovechala, para ti está bien. Yo no necesito de eso. Yo soy rico. Yo puedo desayunar en los Estados Unidos, almorzar en Europa y cenar en Asia. Yo voy a los mejores médicos. Yo me divierto y voy a donde quiera y pago lo que sea porque mis recursos son ilimitados. Así que, pero tu iglesia, eso está bueno para ti, pero eso no es para mí. Bueno, ya se murió. ¿Dónde está ahora? No sé. No puedo decir dónde está porque solo Dios sabe dónde está. Pero creo que si se fue, no creo, estoy seguro que si se fue sin Cristo, no está bien en el lugar donde está. Y el único lugar donde puede estar, si se fue sin aquí somos peregrinos, aquí somos temporales. Hoy somos y mañana no estamos aquí. Esa vida eterna está ya con Cristo en gloria, en la patria celestial. Y dice la palabra del Señor: para la esperanza de la vida eterna. Y no una vida como esta vida terrena, llena de limitaciones, llena de sinsabores, llena de pobreza, de enfermedades, de dificultades, de cuántas cosas que se sufren aquí, ¿verdad? En esta vida terrena. Por eso es que Dios, haciéndonos un favor, nos da una vida muy corta aquí. Dice que la vida tiene como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 70 años, dice, están establecidos 70 años. Ya yo en agosto cumplo los 70. Y dice la Biblia que eso es lo que tenemos establecido. Sí, hay algunos que pasaron, dice, están establecidos 70. Eso es lo que está establecido por Dios. Así que si usted llega a los 70, usted llegó a lo establecido por el Señor. 70 años están establecidos para el hombre. Y en los más robustos como yo, 80. 80. Ahora, la todavía no ha llegado allá. ¿Sí? Es robusto, lo robusto que está. En los más robustos 80. Ya que pasa de 80, eso ya es mera casualidad. Ya eso es una misericordia de Dios. Aunque muchas veces después de los 80 no es ni mucha vida, ya no puede comer lo que quiere, ya no puede ir donde quiere, si no le duelen los huesos, le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele aquí, le duele allá, nada más de dolores por todas partes, ¿verdad? ¿Sí? Dolama, como dicen los hermanos, sufriendo de esto, de lo otro, de aquello, diabetes. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Ahora con este tratamiento que me hicieron a mí, este procedimiento, no puede comer esto, no puede comer lo otro. Lo que más me gusta es lo que dice el doctor. Entonces ya eso no es mucha vida, eso es media vida ya. Porque ya se nos acabó ese tiempo, los hermanos, que la mayoría que están jóvenes. El otro día vi unos chicharrones más buenos allá en Raudal, hermano. Ay, yo me saboreaba acá viendo ese pobre plato de chicharrón ahí, pero deja su quieto ahí. Deja su quieto ahí. Y así, mis hermanos. Así que realmente 80 es el límite máximo. Bueno, por ahí hay un hermanito, ¿verdad? Y todavía camina. Y todavía come bastante. Cumplió esta semana, cumplió 100 años. 100 años. Así como está el hermanito, yo creo que bueno, vale un poco la pena llegar a los 100 años. El hermano camina, él mismo come, él mismo se baña, él mismo, ¿verdad?
hace sus cositas por ahí, aunque caminando ahí, ¿verdad? Pero camina. Pero llegar a los 100 años que lo tengan que sacar en una silla o en una camilla, allá para que lo asoleen un rato, ¿verdad? Sacar al sol ahí, después bañarlo, eso no es vida. Mejor estar con Cristo en esa condición. Entonces, esta vida es muy breve, muy corta, pero Dios nos ofrece una vida eterna allá en los cielos, donde allá sí no habrá nada de lo que aquí hay, de lo que aquí se sufre, de lo que aquí se padece. ¿Verdad? Dice el Señor, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque todas estas cosas son pasadas, es decir, quedarán en el pasado. Entonces, esa es una de las esperanzas, la más importante que tenemos, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol dice, en esperanza somos salvos. Si usted cree en esta promesa, usted puede seguir a Jesús. Usted puede obedecer su palabra. Usted se siente bien en el camino del Señor, porque usted sabe que al final de su carrera tiene esta gran promesa que el Señor nos ha dado. Pero como usted y yo tenemos esta promesa, entonces por eso nos consagramos a Dios. Por eso le servimos a Dios. Por eso obedecemos su palabra. No vivimos de cualquier manera como vive el mundo. Porque el Señor, por eso lo dice, el que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica, ¿verdad? Como Él también dice, es limpio. Primera de Juan 3, 2 y 3. Cualquiera. Dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo empezamos a ser hijos de Dios? El día que le recibimos. No el día que nacimos de papá, de mamá. No, porque la gente piensa que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que recibirle, hay que aceptarle, hay que entregarse a Él. Gracias a Dios por el joven que nos visita en esta noche. Dios le bendiga. Y esperamos que también esté dispuesto a ser su hijo de Dios, porque tenemos la oportunidad, mientras tenemos vida, de hacernos hijos de Dios. Él nos invita a que nos hagamos sus hijos. ¿Cómo? Recibiéndole en nuestro corazón. Y por eso dice el Señor, ahora, antes no, cuando usted andaba chupando, bailando, fornicando y haciendo cosas indebidas, no era hijo de Dios. Porque Dios no tiene hijos borrachos, Dios no tiene hijos fornicarios, Dios no tiene hijos ladrones, Dios no tiene hijos brujos. Dice, sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, para ser hijo de Dios hay que parecerse a su Padre. ¿Por qué yo soy hijo de Hipólito Teruel físicamente? Porque tu padre fue. Yo puedo ir para hacerlo y dice, usted se va a poner más bien, se va a parecer más. Sí, porque soy hijo de Hipólito Teruel, ¿verdad? Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, pero ando haciendo de todo por ahí, ¿qué hijo de Dios cuándo? Para ser hijo de Dios, tengo que imitar a mi Padre. Y por eso la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Tenemos que ser como nuestro Padre. Y nuestro Padre es santo. Pero Él hace algo para que nosotros podamos ser así. ¿Qué hace Él? Cuando usted le recibe, Él pone su Espíritu Santo en usted. A todos los que le recibieron, dice, son engendrados no de carne y sangre, sino de Dios. ¿Cómo somos engendrados de Dios? Por el Espíritu Santo que Él pone en nuestro corazón. Así como nosotros tenemos los genes de nuestros padres, porque a veces hay padres que niegan a sus hijos y hay hijos que quieren, ¿verdad?, reclamar la paternidad y entonces se examinan. Y ahora con la ciencia genética eso es fácil. Y ahí entonces se determina si es verdad que usted es hijo de fulano de tal, ¿verdad? Por la ciencia genética.
Y ahí en los genes se identifica que son los genes en un 90%, 99%, 99.9% de los genes de su padre. Entonces así también usted, ¿cómo se identifica que es hijo de Dios? Por el Espíritu Santo que hay en su corazón. Eso es lo que nos hace a nosotros acreedores a ser hijos de Dios. Entonces dice el Señor, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. O sea que apenas estamos en el primer escalón de lo que hay para nosotros. Más allá, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. O sea, ya no estaremos vestidos de este cuerpo corruptible, de esta carne pecaminosa contra la cual tenemos que vivir batallando todos los días, amortiguándola, ayunando, orando para no dejarnos vencer del pecado. Ya no tendremos esa dificultad, porque seremos semejantes a Él, perfectos como nuestro Padre, ¿verdad? Santo en toda su integridad. Ahora estamos luchando por vivir esa vida de santidad y el Espíritu Santo nos insta, nos impulsa, nos motiva a vivir esa vida de santidad. Pero hay una lucha interna en todos nosotros, porque dice que el Espíritu batalla contra la carne y la carne contra el Espíritu, y estas dos se oponen la una a la otra para que no haya injusticia. Todo está a quien se deja guiar usted. Si se le deja guiar de su carne, la carne lo va a llevar a la muerte. Se deja guiar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a la vida espiritual, ¿verdad? Entonces por eso dice, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos como Él es. Vamos a ver a nuestro Padre cara a cara, como Él es. La Biblia dice que nadie ha visto al Padre, nadie lo ha visto. Por eso su imagen se manifiesta y se manifestó en su Hijo Jesucristo. Pero el Padre es espíritu puro y es invisible, dice la palabra del Señor allá en San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios, Dios el Padre, nadie le vio jamás. Y si nadie le vio jamás, nadie es nadie. Pero Él se manifestó en su Hijo Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Dónde está ese versículo? ¿Alguien lo recuerda? Leamos. Colosenses. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Amén. El cual ¿quién? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Bueno, por esa palabrita ahí de primogénito es que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Nada más porque ahí dice primogénito de toda criatura. Dice que como es primogénito, bueno, a él lo tuvo, pero él no existió antes, ¿no? Eso no ha existido desde la eternidad, porque él es en el Padre y el Padre en él. Y por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Dice, porque él y yo somos una sola cosa, una misma cosa. Por eso dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido revelado a los hombres. Veamos ese versículo. Veamos.
¿Quién es ese que ha sido manifestado al mundo? ¿Que ha sido creído? Jesús. Entonces Jesús es Dios. Por eso dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó en carne? En su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Dios ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Entonces el que recibe a Jesús, recibe a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, en aquel día seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera, ¿quién aquí es cualquiera? Bueno, hay gente que dice, bueno, no soy cualquiera, pero aquí sí se está diciendo cualquiera. O sea, todos. Es decir, todos dicen, los que tenemos esta esperanza, todos los que tenemos esta esperanza, ¿qué hacemos? Dice, cualquiera que tiene esta esperanza se purifica. ¿Qué es algo puro? Algo que no tiene mezcla de otra cosa, ¿verdad? Cuando usted dice que un agua es pura, ¿cómo debe ser esa agua? Sin olor, sin color y sin sabor, para que sea pura. Una vez allá, cuando en Honduras, allá, el agua la traía del río, en medio de una bomba, y el hermano dice, no, esta agua está buena para tomar, mire que está transparente, pero estaba así como medio amarillosa, no estaba muy transparente nada, así que no era potable. Ahí, si usted pone eso en un microscopio, ahí había de todo un poco, ahí había un zoológico, pero así a simple vista no se ve, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, el que tiene esta esperanza, se purifica. Entonces quiere decir que esa es la tarea de cada cristiano que tiene esta esperanza, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a purificar? Por la palabra del Señor, por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace sentir las cosas que debes hacer, cómo debes vivir, cómo debes proceder. Es por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo, la palabra de Dios te dice una cosa y haces otra, y después que haces otra cosa dice, pero yo quiero que me pasen por la profecía, pues eso es lugar por Dios. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra. La profecía es una ayuda, pero la palabra es la que me indica a mí cómo debo de vivir. Ah, no, soy un chismoso, un murmurón, un criticón, pero a veces me sale que soy un angelito de luz. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia es la base, la Biblia es la guía, la Biblia es el espejo. La profecía es una ayuda, es una referencia. Pero la Biblia es la base de todo. Esta es la palabra, ¿cuánto ven que esta es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Dios se manifiesta por medio de sus dones. Y Él reparte dones particularmente a cada uno como Él quiere, pero la palabra es la profecía más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra de Dios, es la Biblia la que me va a indicar. Si yo ando por ahí con mentiras, ando en cosas encubiertas, ando codiciando a la mujer ajena, y bueno, alguien se descuidó y vio que yo era como un angelito y que voy por un camino blanco y que iban luces a todo mi alrededor. ¿Viste? Yo estoy por ahí codicioso y mentiroso. Y mira cómo me sale la profecía. Quiere decir que yo soy un consentido de Dios. Nadie es consentido de Dios. La palabra es la que me indica cómo estoy. Por eso es el espejo. Pues yo tengo que examinarme con la palabra de Dios. Entonces, todo tiene que ir acorde, ¿verdad? Tiene que ir acorde. La vida que hay que llevar con lo que dice el Señor por su palabra y lo que dice la visión. ¿Qué dice la visión? Entonces, Dios nos ayude para tener ese entendimiento y que nadie se vaya a engañar. Que nosotros vivamos como dice, por eso dice el Señor, el que tiene esta esperanza en Él. ¿En Él quién? En Jesús. El que tiene esta esperanza en Él se purifica. Dice, por la Biblia. Por eso el Señor dice, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces hay una esperanza real y verdadera, una esperanza viva,
pero hay que asegurarse de no perder esa esperanza. Y esa esperanza nos la manifiesta el Señor aquí en su palabra. Es por medio de su palabra que usted descubre o ha descubierto o hemos descubierto todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y por eso es que dice la palabra del Señor: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Damos esperanza. Aquí están todas las promesas de Dios. Y estas promesas son las que llenan nuestro corazón de esperanza. ¿Por qué le pedimos al Señor? ¿Por qué nos arrodillamos y le pedimos y le suplicamos? Porque nosotros esperamos que a través de la oración Dios nos va a responder, Dios nos va a oír, Dios va a dar respuesta a nuestras peticiones, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Dice un versículo: con esperanza ha de arar el que ara. Es decir, poniendo una comparación entre la esperanza que nosotros tenemos de recibir las promesas del Señor con la persona que trabaja, el que ara la tierra. ¿Por qué la persona ara la tierra? Porque él sabe que por ese trabajo que él hace, él va a obtener un beneficio, él va a tener un provecho. Y el provecho va a ser el fruto que él va a cosechar de ese trabajo. Por ahí a veces veo en los estados gobierno cuando está sembrando maíz allá, cuando está cosechando arroz, digo, oh, está cosechando arroz, pero fueron a sembrarlo, ¿verdad? Y lo sembraron ¿cómo? Con la esperanza de que iban a cosechar. Entonces así dice, así como el agricultor con esperanza ara la tierra, así usted y yo estamos aquí, luchamos, nos mantenemos de las cosas del mundo, oramos, ayunamos, nos apartamos del mal, le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta esto. No, es porque tenemos una esperanza. El que no tiene la esperanza en esa promesa dice: no, yo voy a gozar la vida, porque la vida se acaba muy pronto y mientras que tenga la oportunidad voy a gozar de las cosas de este mundo. Pero yo no quiero gozar de esas cosas, porque yo quiero mejor gozar de la vida eterna que Dios nos ha ofrecido en el cielo. Aunque aquí me abstenga. Por eso dice el Señor, ¿verdad? El que lucha de todo se abstiene. De todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Por eso nos abstenemos. Porque creemos en la palabra del Señor, creemos en sus promesas y hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha dado la victoria en las luchas, en las pruebas, cómo hemos visto la mano del Señor en nuestras enfermedades, en las luchas, en los problemas, en las dificultades. Le hemos puesto en la mano del Señor y hemos visto la mano del Señor, hemos visto la respuesta de Dios en cada lucha, en cada necesidad, en cada petición. Y si usted no la ha visto, bueno, algo pasa, ¿verdad? O Dios lo está ejercitando en la paciencia, o hay algo más que tenemos que hacer para recibir aquello que demandamos del Señor. Pero Dios es fiel a su promesa, y por eso dice: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Es instrucción, ¿verdad? Por eso es que nos reunimos, para recibir las enseñanzas de Dios, para recibir el consejo de Dios. A veces nos da sueño, a veces nos da pereza oír la palabra de Dios. Si nos están echando un cuento aquí, nadie se duerme. Pero ya cuando hablamos la palabra de Dios, ¿sí? Como que da sueño, ¿verdad? A veces cuando estamos en la casa y estamos ociosos y nos sentamos a leer la Biblia, ¿qué pasa al ratito? Pero prende el celular para ver si... Yo no he visto a nadie durmiendo encima del celular. No, pero encima de la Biblia se ha visto mucho cabeceándose. Porque es que así es esta carne, mis hermanos. Pero Dios nos ayude. Las cosas que antes fueron escritas, ¿a dónde? Aquí en la Biblia, en la
palabra de Dios, no en esos libritos de cuentos y de mentiras y de filosofía humana, sino en la palabra de Dios. Las cosas que antes fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza, fueron escritas. Dice, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y por eso es que el salmista, en un versículo, él decía unas palabras muy bonitas. Dice allá en el Salmo 119, versículos 49 y 50. Dice, acuérdate, decía Salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, ¿verdad? Dada a tu siervo. Dice, en la cual me has hecho esperar. Aquí estamos esperando, mis hermanos. Yo llevo esperando de 69 años, porque desde nací estoy esperando la promesa del Señor. ¿Sí? Hay otros que tienen menos. Una vez uno tenía ya 5 años en el Evangelio y dijeron, eso que viene Cristo y que va a levantar la iglesia, dijo que eso no va a pasar nada. Dice, ya tenemos 5 años, nos dijeron que Cristo está a la puerta y no ha venido nada. Vámonos de aquí mejor, estamos perdiendo de allá. No hay que cansarse de esperar. 69 años llevo yo. ¿Sí? Otros tienen 50 y resto, otros 10, otros 20. ¿Sí? Los que tienen 10, 20, 30 no han esperado mucho. Yo le doblo la cantidad esperada. Me han hecho esperar, dice, las palabras que tú nos has dado. Nos han hecho esperar y estamos esperando, dice. Pero esta es mi consuelo, es mi aflicción. Cuando viene la aflicción, la lucha, la promesa de Dios nos consuela. Porque tu dicho me ha vivificado. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios, que esa esperanza nos mantenga a nosotros fieles y firmes, porque como bien lo dice el versículo, en esperanza somos salvos. Usted ha sido salvo por la esperanza que Dios le ha dado, por lo que Él ha hecho por usted y por mí, y por lo que Él nos ha prometido. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor,